bienvenidos a todos. Este es el primer ciclo formativo que llevamos a cabo esta nueva directiva del Partido Libertario. Acá hay muchos simpatizantes, militantes, un gusto saludarlo a todos. Y la gracia de esta charla y la razón por la que no le dijimos, ¿cierto?, quién exponía en cada charla es para que se atrevieran a venir a todas, porque es un acercamiento, digamos, a lo que es el mundo político desde las personas que son outsiders, que la mayoría la mayoría de los del Partido Libertario somos outsiders de la política, o sea, no trabajamos. De hecho, siempre decimos que todo aquel que se une al partido con intenciones de ser concejal, alcalde, senador, lo que sea, en el corto plazo, este no es el partido, ¿ya? El foco del Partido Libertario es trabajar desde la Junta de Vecinos, ir construyendo movimientos sociales, y buscamos ser un partido autofinanciado, ¿ya? Como norma de eso, buscamos una nueva forma de hacer política y de a poco ir acercándonos y ganando los espacios que lamentablemente la derecha en general los ha dejado de lado y los ha entregado a las fuerzas revolucionarias, digamos, que nos han llevado al momento político, social, económico que vivimos hoy. Entonces, el objetivo de estas charlas, una vez más, es que ustedes puedan conocer un poco cuál es la visión del partido, quienes no forman parte del partido, dentro de los exponentes, que conozcan su experiencia, como es el caso de Teresa, que entra a este mundo político como un outsider, digamos, ya no militaba en ningún partido previamente, me corriges si me equivoco, no. Y seguramente más de una sorpresa se va a llevar, y todos los que empiecen a militar y a trabajar con nosotros se van a enfrentar a ese tipo de cosas, que una cosa muy bien es la teoría de cuáles son los poderes del Estado, cómo funciona, y otra cosa es cuando te enfrentas, entras en este espacio político y te das cuenta de todos los vicios que están dentro de ellos y que muchas veces uno no se lo esperaba o simplemente se lo imaginaba, ¿no? Es como cuando te dicen que te va a pasar algo malo y te dicen, no va a pasar, y de repente pasa y decís, uy, chucha, perdón, qué terrible, ¿ya? Entonces, esta charla busca eso, busca que Teresa pueda compartir con ustedes... Tere, perdón. Pueda compartir con ustedes lo que fue su experiencia entrando en el mundo político, su relación con, lo que ella quiere hablar, en relación con los partidos, con los movimientos que se enfrentó, si ya hubo algo que le llamó la atención, sorpresa. Por favor, siéntanse abiertos a hacer todas las preguntas que quieran. Esto es interactivo, es una cátedra, no es una cátedra. Entonces, por supuesto, les pido que no graben, que todo esto va a quedar acá. ¿Cómo estás, Simón? Hola, ¿cómo estás? Y eventualmente esto se va a publicar en el canal del partido. Obviamente lo vamos a editar, quien no quiera aparecer nos avisa. Se va a tomar las medidas del caso. Cualquier cosa, digamos, que salga de acá también se va obviamente a editar, porque no queremos generar polémica, simplemente a crear un espacio de acercamiento a ustedes para que conozcan cómo funciona el mundo político desde adentro, y obviamente nosotros siempre le vamos a dar una perspectiva desde las ideas de la libertad, que creemos que son las que hacen falta, que le hacen tanta falta a la derecha en particular, principios claros, que los defiendan y que de una vez por todas entiendan que hay ciertas ideas que no se pueden negociar, ¿ya? Sí. La dignidad, desde como nosotros la entendemos, intrínseca del individuo, no es la dignidad que ellos planean. La esclavitud y la libertad, no hay un punto medio. La vida y la muerte, no hay puntos medios. Entonces, los invitamos a participar, a conocer un poco más lo que son las ideas y, por supuesto, disfrutar de esta gran expositora que es Teresa Marinovich, que la pasó, no sé si bien, pero vivió una experiencia que es muy valiosa, y obviamente queremos que nos comparta, y si la podemos recibir, por supuesto, con un fuerte aplauso para que se Lo último, se están vendiendo el libro de la Tere con Rocío, allá atrás está 12.000 pesos, y también los tazones de Fundación Nuevamente a 7.000 pesos si los quieren adquirir. Una vez termine esta charla... Yo no dije nada. No dije nada, yo lo digo, ¿ya? Una vez que termine esta charla, pueden pasar allá atrás, podemos conversar un poquito de su experiencia, sus opiniones, para que se vayan conociendo. Y lo último, si quieren hacer una pregunta, ustedes me dicen y yo les paso este micrófono con el que estamos trabajando, ¿sí? Listo. Tere, todo suyo. Bueno, yo vengo preparada para esto, para una conversación, y voy a lo Midnight Schindler. ¿Bien la vieron? Sí, media hora, claro. Mi marido me decía, no hables mucho de ti. Entonces yo decía, no, o sea, media hora no. A ver, me da mucho gusto estar con ustedes. Esto lo digo en serio, no es una cosa que repita, porque en general no me da gusto estar con gente. Cada día me gusta menos estar con gente. Pero me da mucho gusto que existan iniciativas como esta. Yo creo que es muy necesario y se me hace más patente aún después de la experiencia que tuvimos en la convención. Entonces les voy a contar un poco. Bueno, nosotros llegamos
con la plena conciencia de que teníamos, nosotros, voy a hablar en plural, me refiero al equipo de trabajo que me acompañaba, el propio FNM, que no era parte de la convención, pero en el fondo nos iba a estar ayudando, Cancino, que no sé si lo conocen, la Rocío, en fin, llegamos con la convicción y la claridad de que teníamos que ir a dar una batalla cultural. De hecho, como es obvio, yo no soy abogado, digamos, y por tanto yo pensé desde el comienzo, mi aporte no puede estar dado, obvio, por el lado jurídico, sino que vamos a ir a aprovechar este talento. Perdón, yo soy católica, así que voy a hablar así como hablo habitualmente. Yo soy católica, por tanto dijo, bueno, Dios me dio este don, que es el de poder explicar las cosas de una manera simple, un cierto carisma, eso lo vamos a usar para poder defender las ideas en que yo creo. Y ese fue como el punto de vista y la intención con que yo y nosotros, muchos otros, llegamos a la convención. Ahora, estábamos seguros de que íbamos a tener de nuestro lado, digamos, unos centros de estudios, que por lo demás la gente izquierda nos sacaba y nos enrostraba permanentemente este apoyo, supuesta asesoría de centros de estudios. Yo contaba plenamente con eso, pensábamos que toda la parte jurídica del trabajo la iban a hacer ellos. Nunca había militado, o sea, no milito, nunca milité en un partido político, nunca estuve cerca de un partido político, nunca fui a una reunión de un partido político, nunca. ¿Y nunca te llamó la atención? ¿Qué cosa? No, a mí no me gustan los grupos, en general me cuesta, yo soy una persona antisocial, yo no soy, o sea, en fin, soy muy individualista, entre comillas. ¿Ah? Entonces yo nunca había militado, por lo tanto di por sentadas muchas cosas que en los hechos no se dieron. O sea, este apoyo permanente de los partidos, este apoyo de los centros de pensamiento y de estudio, no existió esto. Los partidos brillaron por su ausencia. O sea, voy a hablar del grupo que yo estaba, que era como un subgrupo, que era el grupo UDI, republicanos, independientes, en fin. Ya, yo estaba en ese grupo, éramos 21 personas. ¿Qué es lo que pasó? Vinieron las comisiones, se separaron, teníamos que separarnos, entonces había, éramos como 4 en derechos fundamentales, 8 en sistema político, esto, lo otro, todas las comisiones. Y de repente nos damos cuenta de que teníamos que empezar a presentar normas para la Constitución, que iban a ser sometidas a la votación y que nos fue increíble. Había que presentar normas, habría que presentar indicaciones a las normas de los otros, que podían ser suprímase o agréguese o en fin, y todo esto solos, absolutamente solos. Y en cada una de las comisiones los constituyentes que estaban ahí solos, o sea, con asesores, digamos, con una intervención de unos centros de estudio que presentaron algunas normas y qué sé yo, mal redactadas, muchas de ellas, mal hecho. Los partidos políticos dejaron a su gente, voy a tratar de cambiar un poco, no quiero dar nombres, pero por ejemplo, había un convencional que tenía muy poca formación intelectual, digamos, muy poca formación. Y quedó en una comisión que era muy importante, cuyo nombre no voy a dar, y nos enteramos de lo que estaba pasando en esa comisión al momento que llegamos a votar esas normas. Trabajaba cada comisión, iban al pleno y ahí en el pleno votábamos. Y nosotros, cada uno estaba en lo suyo, entonces llegaba el momento de votar, o qué sé yo, 2 días antes, uno revisaba y uno dice, pero ¿cómo se aprobaron todas estas cosas en esta comisión y no nos enteramos? Entonces, un nivel de desorganización y de ausencia de los partidos políticos absoluta. Y uno dice, oye, este es el proceso político más importante de los últimos 30 años. O sea, no hay nada más importante, no hay ninguna ley más importante que la Constitución. No hay nada, ni un proceso político más relevante que lo que ha sido esto. Nunca estuvimos más cerca del abismo de lo que hemos estado y probablemente seguiremos estando en los últimos años. Y los partidos políticos, en serio, no estuvieron nunca. O sea, literalmente fue como la cocina. Literalmente, es que no estaban en la cocina. Ellos no estaban. Ellos pusieron convencionales y los convencionales ahí a la buena de Dios. Por otra parte, los propios convencionales, militantes de partidos políticos, tú veías que contrataban asesorías, por ejemplo, pero no era de abogados, sino que del periodista, por ejemplo, que no sé, que subía las cosas a su Instagram y los grababa mientras estaban trabajando.
tuvimos una experiencia y una visión de los partidos políticos de una falta de profesionalismo, de una falta de seriedad, de rigor impactante, impactante. Después, claro, bueno, sí, eso es que ya viene eso. Entonces, esto era de no creer, ¿me entienden? O sea, imagínense ustedes, o sea, ¿qué pasa si se hubiera aprobado este borrador, este mamarracho? Si se hubiera aprobado, yo habría podido salir a decir de manera seria, con nombre y apellido, lo hubiera hecho, ¿eh? Si se aprobaba yo lo iba a hacer, con nombre y apellido, decir, acá dejaron a estas personas, por ejemplo, el partido político presenta a este candidato no tiene mucha formación jurídica y lo dejan absolutamente solo, no nos enteramos, nunca nadie supo, y de hecho, si ustedes se fijan y analizan un poco el relato, o sea, si ustedes ven cuáles eran los argumentos que circularon de las razones, por ejemplo, para rechazar, eran muy pocas. Podríamos haber hecho 100 normas o podríamos haber echado a andar, digamos, o haber hecho públicos muchos más contenidos de los que de hecho circularon. ¿Por qué? Porque estos convencionales estaban totalmente abandonados. Por otra parte, en paralelo, como dice mi cónyuge ahí, por otra parte teníamos la experiencia de la gente izquierda, una anécdota. Por ejemplo, ¿vieron ustedes que llegaron pidiendo en el fondo entrar con traductores claro, brifiando el himno, pero eso ya por último fue una cosa como visceral, pero cuando tú ves que llega gente pidiendo traductores, les pasaban discursos a ellos y empezaban a leer en otros idiomas, digamos, en alguna de estas lenguas, y tú veías que no sabían leerla. O sea, tú te dabas cuenta de que no hablaban esa lengua. Tanto es así que en el patio, y se lo he preguntado a mucha gente, nunca nadie oyó a alguien hablando otro idioma. Pero ellos venían con este plan, y este plan empezó a materializarse de esta manera, o sea, de distintas formas, pero fueron como tratando de instalar una historia. ¿Se fijan? La historia de somos distintos, tenemos costumbres distintas, había que enfatizar eso, radicalizar y qué sé yo. Y entonces, claro, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos pasó? Nos pasó que veíamos, se sentaban y venía alguien y les pasaban minutas y el discurso lo leían. Un día yo interpelé a la Machi Linconao por algún tema, una cosa improvisada de mi parte. Una cosa improvisada. Fue improvisado de mi parte, fue a raíz de algo que pasó ahí. Yo le dije, mire, yo creo que una discusión seria, tranquila. Y pasaron 3 minutos y la Machi levanta la mano y me responde un discurso de 1 minuto, leído, perfecto. Perfecto, muy bien. O sea, muy bien, lo leía mal, pero me refiero a que el discurso estaba, el tema de fondo, el discurso estaba bien redactado, bien pensado, me respondía bien. O sea, había alguien que estaba viendo esto y que les daba la respuesta automática. Entonces era nosotros con esta descripción que les acabo de hacer, en contraposición a ellos que venían así. ¿Y qué pasó con el tiempo? Y acá Ítalo está haciendo toda esta pega. Con el tiempo nos dimos cuenta, leyendo los centros de pensamiento, artículos, papers, qué sé yo, de esta gente, de sus centros de pensamiento, nos dimos cuenta de que en verdad lo que pasó en la convención era lo que querían que pasara. No es que se nos escapó de las manos y la tía Pikachu, que la pobre está como con sentimiento de culpa y cree que esto se rechazó por culpa de ella. No, lo que salió era lo que querían que saliera. Estaba en el programa de Boric, de alguna manera o de muchas maneras, había cosas muy calcadas, otras están en estos textos, o sea, nuestra improvisación, nuestra falta de profesionalismo absoluta y improvisación y por otra parte la organización de ellos, el plan de ellos, una cosa. Así que bueno, eso fue como muy impresionante. Por otra parte, el abandono del proceso. Nos dimos cuenta, por ejemplo, los partidos políticos intervinieron en 2 oportunidades, que uno decía, oye, no, llamó, qué sé yo, Chaguano, Macaya, o da lo mismo, ya. Es un ejemplo, da lo mismo, llamó tal o cual. Las únicas 2 veces en que intervinieron fue, una, para la discusión acerca de las vicepresidencias adjuntas de la mesa directiva. O sea, imagínense,
Imagínense lo irrelevante que es esto. ¿Ah? O sea, era una mesa directiva que tenía un vicepresidente y la presidenta, la típica ya que vimos, tenía 7 vicepresidentes adjuntos. Imagínense ustedes lo que pesaba el vicepresidente de la derecha adentro de esa cuestión. O sea, nada. Bueno, pues bien, este tema de quién tenía esta vicepresidencia adjunta dio origen a una cantidad de conflictos entre los partidos enormes. Ahí sí aparecieron los partidos, para los efectos de subirse a la mesa y aparecer en una foto y no hacer nada además, nada. O sea, es que era realmente irrelevante. Y ahí sí aparecieron. Entonces uno dice, chuta, estamos perdidos, compadre, o sea, de verdad que estamos perdidos, esto no tenía ni una importancia. Y la otra vez que aparecieron, o al menos que a mí me consta, fueron cuando se discutió en las normas transitorias el tema de los senadores. O sea, cuando se discutió el Senado propiamente tal, nadie apareció. Pues bien, se elimina el Senado, ya ok. Cuando se discutían las transitorias para ver cuándo empezaba a regir esta norma y si les afectaba o no a ellos, ahí aparecieron los senadores y los partidos de nuevo. ¿Ah? El bolsillo o la pega. La pega. Entonces uno dice, pero yo entiendo que alguien, ya, acaban de ser elegidos, habían pagado campaña, incluso ya, está bien, entiendo la preocupación, pero lo que resulta inaceptable o muy escandaloso es que no dieran la pelea por la institución misma, sino que por su trabajo. O sea, lo que pasó con el Senado les dio lo mismo. Ellos estaban preocupados de las normas transitorias que definían si esto empezaba a correr en 4 o en 8 años. Esto es una cosa de no creer. Estaban tratando de implementar el socialismo en Chile. Claro. Después vimos al interior también otra cosa como muy propia de todo este ambiente fue el microclima. Es un fenómeno que se pasa, ¿no es cierto? Usted, bueno, cuando uno dice, no, este es un chiste interno. Las personas cuando estamos juntas en ambientes de trabajo, en la familia, ¿no es cierto? Tenemos códigos personales, tenemos un clima propio distinto al del resto del mundo. Y el problema empieza cuando en la política esos microclimas dentro de tu partido, dentro de tu coalición, dentro de tu conglomerado, tú empiezas a pensar que el clima general y no te das cuenta de qué cosas tú estás pensando, sintiendo, qué sé yo, que tienen que ver con tus cercanos y qué cosas te dan cuenta del país. Y hoy día vemos el microclima, digamos, en su máxima expresión, desde mi punto de vista, en toda esta discusión constitucional que se está haciendo, en que uno dice, realmente no están cachando la gente que está hasta acá y ellos están hablando de una nueva convención. O sea, tú decís, esto más allá incluso de si creemos que debe haber o no una nueva convención o una nueva constitución, tú los ves discutiendo esto y dices, la gente está chata. O sea, conecta con lo que está pasando un poco, digamos, bueno, en fin. Entonces, un microclima que es algo que todos vivimos, pero que hay personas, ¿no es cierto?, que son capaces de vivir en estos microclimas, pero al mismo tiempo mantener un cierto grado de conexión con la realidad, ¿no es cierto? Uno entiende que tal o cual talla familiar no es tal o cual talla para todo el mundo, o que tal o cual cosa que a nosotros nos hace gracia dentro de FNM no es gracioso para el planeta entero, ¿no? Bueno, eso lo vimos, esa distinción, esa capacidad de entender que tú estás en un ambiente particular y que más allá de ti hay algo que a lo mejor es muy distinto, eso vemos que lo vimos, la clase política no lo tiene, los partidos políticos no lo tienen, no tienen conexión con la realidad. Al revés, por ejemplo, esto es un ejemplo, habíamos presentado unas 1000 indicaciones, literal, ya, nos rechazaron todo. Mientras nos rechazaban todos, nos decían además que no habíamos cooperado en nada, que no cooperamos, que no esto, no otro, decían indicación 1, 2, 3, la norma, no sé cuánto. O sea, de verdad que deben haber sido 1000 o más de 1000. Y ustedes no, y ustedes boicotean, ustedes esto, y no han presentado nada, y bueno, en fin. El hecho es que vino después un proceso en el cual había que volver a presentar, o sea, ya al final, después en las normas transitorias, existía la posibilidad de volver a presentar unas indicaciones. Ya nos habían rechazado todo, absolutamente todo. O sea, no quedó, por lo menos de las normas que hicimos nosotros, no quedó ni una ya. Es más, yo creo que las normas que quedaron presentadas por gente derecha, yo creo que las voté en contra, además.
que son como dos. Súper malas. ¿Ah? Súper malas. Que son malas, desde mi punto de vista. Pero bueno, este tema del microclima, entonces venía este momento de volver a presentar indicaciones y yo me acuerdo haberle oído a una convencional decir, no, es que tenemos que presentar indicaciones porque si no, nos van a decir que no presentamos nada y que no estamos haciendo la pega. Entonces, era, a ver, te lo van a decir, te lo están diciendo después de haber que presentado 1000 indicaciones, o sea, ubícate, ¿ah? O sea, conecta, o sea, ¿quién no es que nos van a decir y la gente va a pensar, ¿qué gente? ¿Qué persona está viendo de ti? O sea, tú no eres esto no es un reality que la gente esté mirando en su casa y con suerte sabe tu nombre. Entonces la gente, y pasa a nivel de políticos, que se desorientan, o sea, se creen mucho más conocidos de lo que son. Hace pocos días yo estuve en San Felipe, me pidieron una entrevista, un medio local, o sea, no me pidieron, alguien la pidió para que me... Ya. Pero da lo mismo, voy a San Felipe, una entrevista a un medio local, llega el periodista y me dice, ya, usted es subsecretaria del gobierno, ¿subsecretaria de qué? Entonces, tú decís, ya, entonces, tú dices, claro, tú dices, ¿qué pasa? O sea, esta es la realidad. Que yo me puedo sentir súper conocida, pero no lo soy. Hay un señor que es periodista de un medio local y ni siquiera sabe que soy de oposición. Yo no digo que se sepa mi nombre, no digo que sepa mi cargo, el cargo que tenía en su minuto, que era este, o nada, que supiera, que le sonara que yo era de oposición, ni siquiera. Ya, el gallo estaba bien perdido también, porque trabajaba en un medio local, pero entonces uno hubiera esperado un poco más. Pero a lo que voy es que empiezan todos a sentirse famosos. Porque están ahí, porque usan el micrófono, porque un periodista les pide la cuña, y empiezan a pensar que está todo el mundo mirando lo que hacen todo el rato. Después, ¡ay, qué espanto lo que pasó acá! Nos alargaron la sesión, vamos a hacer punto de prensa. Y hacían un punto de prensa que les alargaron la sesión, y tú decís, a ver, a nadie le importa nada, importa una raja que te alargaron la sesión, ¿a quién le importa? No es un tema de interés nacional, no, es que esto no están respetando el reglamento, a nadie le importa. Entonces, cuando tú estás en este ambiente, en esta cosa, te indignas y no entiendes que allá los códigos de allá son distintos, las sensibilidades son distintas, la información que le está llegando a la gente es distinta, entonces tú no puedes sintonizar. Entonces es muy grave esto. Y pasa mucho en política. O sea, viven en un submundo y se hablan entre ellos, pelean entre ellos, discuten entre ellos, y no están conectados con lo que está pasando. Entonces, el microclima. Después, justamente porque no hay un proyecto común a nivel de la derecha, es que se abre un espacio muy grande para que los intereses estén desalineados. Si tenemos todo un proyecto común, no sé, ya, ustedes tienen un proyecto común, o sea, muchos de ustedes son militantes, Partido Libertario hay un proyecto común, y están de verdad en ese proyecto, y están interesados en serio en dar la batalla cultural de las ideas asociadas a la libertad, etcétera, etcétera, a lo mejor va a poder tener cada uno su agenda propia también, ¿no? Si yo quiero hacer esto porque quiero terminar nada, pero si está conectado con esa agenda común, va a poder enganchar, ¿no es cierto?, con el resto o alinear sus intereses dentro de este carril. Pero como acá no hay batalla cultural, no hay defensa de ideas, entonces no hay forma tampoco de alinear intereses distintos o agendas propias, porque no hay una agenda común, entonces son puras agendas propias. Y esto, que hayan puras agendas propias, lo único que se traduce es en conflictos internos. Entonces, qué sé yo, un periodista, pueden parar un minuto para sacarle la foto, entonces iba yo con 2 convencionales la UDI. Ya, uno, buena onda, cara de foto, no sé qué. No, es que no quiero aparecer en la foto, entonces no sé qué. Se empieza a pelear con el periodista porque después iba a salir la foto y en la foto iba a aparecer conmigo, entonces iban a decir que ella era republicana y no sé qué. Y tú decís, weón, a nadie le importa. Pero a nadie le importa tu foto. Por de pronto nadie te conoce, con suerte, y si es que a mí me conoce, no sé, uno de cada, no sé, de cada 15 personas me conoce. A ti te conoce uno de cada 20, y los que te conocen le importa una raja tu foto. Entonces, bueno, deja de mirarte el ombligo, ¿se fijan? Entonces es muy grave cuando no hay un proyecto común.
Entonces finalmente se transforman los partidos políticos en agencias de empleo, club de amigos, es una mezcla de cosas, pero es una especie de club de amigos por una parte y de enemigos, y agencias de empleo por otra. Y eso es lo peligroso, entonces, y me encantó oír a Ítalo decir eso, como que el que en el fondo quiera llegar acá porque necesita un partido para este tal o cual cargo, no es para este partido, y en realidad todos los partidos que tengan alguna, que sean, yo creo que ningún proyecto político que no se plantee en los términos que decía Ítalo, que no se plantee más de fondo, digamos, y no como una institucionalidad necesaria para lo electoral o funcionar a lo electoral. Cualquier partido que no esté en esa línea y quiera replicar la lógica de los partidos tradicionales de derecha está destinado a la extinción, creo yo. Porque ese es el problema, ¿se fijan? Entonces vemos eso, gente... también esto de que no haya intereses, no haya este proyecto común, da espacio a la miseria humana, digamos, en su máxima expresión. No sé, tengo muchos ejemplos en mi cabeza, pero no quiero mencionar a personas, entonces estoy tratando de ver cómo transmito la idea, digamos, sin caer en el cagüín. No, pero, a ver... No, pero una cosa muy... A ver, ya, esto. En algún minuto yo me di cuenta de que en el programa de Boric aparecía esta política de arriendo de la vivienda social. Yo dije, ya, estos gallos en el fondo no quieren vivienda social propia. Ya, por ahí vamos. Entonces vamos a poner este tema. Oye, ojo que no quieren esto, así que vamos con esto, instalemos este tema, presionemos para que pongan vivienda propia. Bueno, en fin. Tú mandabas, por ejemplo, una minuta con esto, con el relato, esto es lo que hay que decir, así se dice, esta es la idea, este es el hashtag, este no sé qué. Silencio. ¿Por qué no? Pues porque lo propuso ella. Entonces ella que no me asocien, no sé qué, no sé cuánto. Todo era así. Todo era así permanentemente. Era así. En todo. Todos los relatos que tratamos de transmitir. Oye, grabemos estos videos, hagamos esto, no sé qué. Todo era un problema. Porque estaban siempre peleando agendas propias. Entonces, cuando tu agenda es propia y no tiene nada, no compartes nada con el del lado, en realidad lo peor que puedes hacer es aparecer con alguien que tiene más visibilidad que tú, porque solo te va a quitar. O sea, desde esa lógica, si hay un proyecto común, no. Entonces vimos eso, o sea, actitudes muy tremendamente mezquinas, tremendamente narcisas, totalmente desconectados. Entonces yo creo que sí, que para quienes han sido o hemos sido tradicionalmente outsiders, ¿no? Encontrarse con esto es como muy chocante. Uno está acostumbrado a dar yo me desarrollé desde chica como en la onda de batalla cultural, no lo verbalicé, no lo racionalicé así, pero ese era mi interés en la política, iba por ese lado, sin que lo canalizara de una manera concreta. Ahora, tú llegas al mundo de la política y crees que todo el mundo está en esta lógica, en esta dinámica, con este tipo de pensamientos. Y no, pues, son pensamientos distintos, son objetivos distintos. Entonces, no es que sean amarillos. El problema no es que son amarillos. Ni siquiera son amarillos. No son amarillos. No, pero tampoco, mira, a lo que voy es que en algún minuto yo pensé, no, es que son amarillos, son estos, son los otros. No. Están en una lógica completamente distinta a la nuestra, que es distinto, que es otra cosa. No es que sean amarillos, no es que piensen de una manera distinta, o quizás sí, pero en el fondo el problema es anterior, es que están pensando con otra lógica, así como ya, como tenemos cargo, porque si tenemos cargo y si ya además llegamos al gobierno bacán, porque entonces ponemos a tal o a cual, es una agencia de empleo. La lógica de clase, finalmente. Y la lógica, claro, la lógica de clase. La lógica de clase. Bueno, yo siempre uso esa expresión y les cae pésimo, pero esa es la verdad, es la lógica. Claro. Y dentro de esa lucha pueden estar muy aliados con el adversario. Incluso porque del sistema electoral nosotros el problema lo tenemos con el señor del mismo sector, no con el del frente. O sea, digamos, en una contienda electoral, ¿no es cierto? Yo voy de diputada, yo no voy a pelear con el votante de Boric, voy a pelear con el votante de Chile Vamos, RN, qué sé yo, ¿no es cierto? Ahora,
Por último, en el fondo, volvemos al principio, ¿no? Yo nunca pensé que íbamos a terminar haciendo normas, esto, lo otro, tratando de contactar periodistas. Al final hacíamos literal todo, muy solas, muy como se podía, digamos, con muy pocos recursos. Pero nos dimos cuenta, a poco andar, que además no íbamos a tener el apoyo ni siquiera de réplica de nuestro propio sector. O sea, que ni siquiera nos iban a ayudar, qué sé yo, con retweet, por ejemplo, ni siquiera. Con validación pública, ni siquiera, al contrario. Entonces, que íbamos a tener que pagar todos los costos. O sea, ir solo, dar la pelea, darla sola y además de vez en cuando recibir golpes. ¿Ah? ¿Por qué no? Porque nosotros estamos a favor de reconocer la deuda histórica, entonces, bueno, en fin. Nos dimos cuenta de eso y lo que hicimos entonces de ahí en adelante, o sea, cuando esto quedó claro, que fue como al mes, o sea, fue como muy evidente desde el principio que no nos iban a aprobar nada, desde ese momento nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer uso de la palabra todo lo que se pueda, o sea, cada vez que se pueda hacer uso de la palabra para ir dejando constancia, dando testimonio. Nosotros pensábamos que iba a perder el rechazo, pero de todas maneras, o sea, ni una esperanza de que fuera a ganar, pero era como casi, bueno, acá habrá alguien que a lo mejor oiga, y buscando morir con honor, pero también tratando de dar la batalla comunicacional, porque nosotros sabíamos que en el fondo ya está bien, puede que nadie me apruebe nada, que lo que yo digo ahí nadie me va a pescar, no voy a modificar la opinión de, no sé, de Elsa Labraña, pero va a haber alguien que a lo mejor rescata el video y lo replica y qué sé yo. Y hablamos de horas récord, yo creo, de intervenciones, preguntas. En fin, por ejemplo, un día fuimos a hacer un punto de prensa para hablar del tema de los ahorros. Fuimos a hablar del tema de los ahorros y se enojaba, se irritaba mucho Stingo con nosotros. Y estaba tan picado con que nosotros estábamos hablando del tema de los ahorros que él decidió, todo es muy impulsivo, él, acto seguido decidió hacer un punto de prensa. Y ese punto de prensa fue el punto de prensa que hice No es tu platita. Ese punto de prensa fue un punto de prensa que se produjo porque él estaba molesto con nosotros. Entonces tú dices, ya, o sea, no podíamos hacer nada dentro. No podríamos hacer nada dentro, pero sí podíamos hacer o tratar de hacer que las cosas pasaran, como se dice de repente. Y muchas cosas pasaron por eso. Muchas declaraciones salieron por eso, porque en el fondo uno preguntaba, por ejemplo, se nos ocurrió también, y esto fue una idea de Cancino, presentar indicaciones que fueran políticas, o sea, a lo mejor no en el formato jurídico correcto, perfecto, qué sé yo, pero que las personas al leerlas pudieran entender de qué estábamos hablando y qué estábamos pidiendo nosotros y cuál era nuestro proyecto político, y a su vez, si los otros lo rechazaban, que quedaran en evidencia cuáles eran realmente las intenciones de ellos. Y eso se hizo a través de indicaciones, explicadas en simple. Y bueno, que rechazaron una y otra vez. Y eso dio origen o hizo posible, por ejemplo, tener un relato político. O sea, el tema de los ahorros es distinto decir, oye, lo que ellos quieren es tal o cual, que decir, oye, lo que ellos rechazaron es esto. ¿Se fijan? Entonces, uno dice, la batalla cultural es muy relevante y se puede dar de distintas maneras. Y así lo hicimos. Y después, espérame un segundito. Y después, aparte de esto, las indicaciones políticas, hacer uso del micrófono lo más que podíamos, sacamos miles de videos. Después hubo algunas intervenciones, entre comillas, que también apuntaban a la batalla cultural. Por ejemplo, ese cartel que seguramente ustedes vieron, uno de los victipuntos, era un discurso, todo el rato un discurso súper victimista, bueno, como ustedes lo conocen, lo saben de memoria, ¿no? Pero lo interesante era decir, ¿cómo le explico yo a la gente esto? Que acá hay gente que abusa de esta estrategia. ¿Cómo lo explico en simple? Porque tú puedes decir que hay grupos, que la política identitaria, que en esta política identitaria es unos que son acreedores, otros deudores en razón de su identidad. Ya, pero ¿cómo explico esto de una manera simple? Y no sé,
algún día se me ocurrió esto, Victipuntos, qué sé yo, estaba ahí, fue como una talla incluso. Claro. Después dije, como cartel va a ser súper elocuente, porque en el fondo para la persona que está oyendo este discurso no le suena, pero los pueblos que hemos sido violados, no sé qué, no sé cuánto. Como que el ser humano, no sé, no está preparado para estas cosas. Además son muy difíciles estas mentiras tan generales, porque no hay por dónde agarrarlas, ¿se fijan? O sea, no es lo mismo que alguien diga, no sé, mienta sobre un hecho, que estas mentiras como macro, generales. Bueno, yo decía, ya, cuando alguien esté oyendo este discurso y algo le haga ruido, que con este cartel esta persona ya sepa identificar cuál es el punto, sepa entender un concepto incluso, de alguna manera, intuitivamente. Hicimos varias cosas así, la entrega del sueldo, por ejemplo, también una manera de decir, oye, acá estamos compitiendo con el gobierno que está usando todos sus recursos para hacer una campaña, desinformar y qué sé yo. Nosotros tenemos que hacer cosas distintas. Como Milei es lo que hizo. Bueno, claro. Claro. Entonces me decía René Naranjo ayer, esto es populista, pero yo decía, bueno, no le hago daño a nadie, no es populista, es una forma política de hacer un punto. Una foto disparando el otro día es una forma política de decir, bueno, a esto hemos llegado. Es un acto político también, o sea, independiente que es real, que listo, que estoy preocupada, mi familia, pero ¿por qué lo subo? Porque hay un acto político. Sí. Y esa es la batalla cultural. Y en esa... Mucha gente te cargó la mano a ti. Siempre. Por ejemplo, Allende también tenía fotos con armas. No, pero eso es lo mismo. Siempre lo van a hacer, siempre lo van a hacer. Siempre lo van a hacer. Pero bueno, lo que les quiero transmitir es que la batalla cultural, como es cultural, ¿no es cierto? Justamente no es electoral. Entonces podemos sacrificar ciertas cosas, ¿no? Podemos de pronto caer mal o hacer algo quizás un poquito políticamente incorrecto. O si es muy necesario, muy políticamente incorrecto, hay que evitarlo, hay que manejar un equilibrio ahí que no es fácil, y no hay que darles tampoco en bandeja las cosas, no hay que darles el elemento para que te estigmaticen o te caricaturicen demasiado, y cómo mantener ese equilibrio es complejo, porque cuando uno quiere instalar ciertas ideas hay que avanzar, no puedes ir como pidiendo perdón para instalar ideas, y al mismo tiempo no ser caricaturizable. Entonces siempre es un equilibrio, pero hay que dar la batalla cultural, hay que entender que hay muchas herramientas y que hay muchos medios y que los medios efectivamente no son los tradicionales, van siempre por el lado de los partidos y lamentablemente en este contexto los partidos no son una ayuda. Así que eso, invitarlos, felicitarlos porque ustedes estén interesados en un día... miércoles oír esta lata y a la misma Chile hablando 25 minutos de sí misma. Pero... ¿Podemos hacer dos preguntas? Sí, claro. Perfecto. Y hablé 25 minutos de mí, po. Sí. Oye, Nicolás, tenía una pregunta. Sí, o sea, en esta suerte de no había organización, ese tipo de organizaciones, ¿cómo se hacían? ¿Era espontánea, 3 personas? ¿Cuáles? Los Wikipuntos, los puntos de prensa, ¿darse cuenta de eso o eras tú sola y la Rosario y la Rocío, yo, Cancino y listo. Listo. Se acabó. Esta pregunta va más que nada por el tema de los partidos políticos, que todas las que los dejaron solos básicamente. Más que nada, ¿por qué crees que se restaron de esta tan importante, obviamente, de este importante momento nacional, que era escribir la Constitución? Porque, por ejemplo, para el plebiscito de salida, entendieron por fin que tenían que dar un paso atrás y dejar la cara a los movimientos ciudadanos, a los movimientos más sociales. Pero ¿por qué a la hora de escribir la Constitución, de prestarles apoyo jurídico, no participaron? Por eso, porque en el fondo están preocupados, son grandes maquinarias de campañas electorales y viven de eso. Hoy día los partidos políticos reciben financiamiento estatal. Cuando tú gastas en campaña, te devuelven plata. Tienen sus propias, imprentas, entonces pueden decir que gastaron más que de lo que de hecho gastaron. Reciben financiamiento permanente. O sea, ellos están con... pero yo no digo que necesariamente lo haya. Suponiendo que no hay nada de eso, suponiendo que no hay ni una gota de corrupción, que yo creo que la hay,
suponiendo que no la hay, de todos modos están focalizados en eso, o sea, en lograr la mayor cantidad posible de espacios políticos. Entonces ellos estaban preocupados de la parlamentaria, ellos estaban preocupados después de la campaña del rechazo, tampoco tanto. Y ahora, ¿cuál es su interés de nuevo? Otra convención, porque bacán, más cupos, más plata en campaña, más no sé qué, desconexión un poco. Yo creo que hay razones también digamos, estratégicas, de una mala estrategia desde mi punto de vista, pero estratégica. Pero en el fondo están preocupados de otras cosas. Nadie les paga, nadie le hubiera pagado, nadie le hubiera retribuido ese trabajo, que hubieran estado concentrados, por ejemplo, en entregar minutas, vamos por ahí, este tema defendámoslo desde acá. Eso no se paga. Eso es batalla cultural, no necesariamente tiene réditos políticos inmediatos. Y ellos son maquinarias electorales, eso es lo que son. Y por lo tanto no es tan raro que no hubieran pescado esto. Estaban pensando en la siguiente campaña. Y de hecho, antes de la convención, del plebiscito, estaban ya manejando y viendo quiénes iban a ser candidatos de una eventual nueva convención. Antes. Y por eso es tan escandaloso para mí y tan irritante ver que después de los resultados, ellos siguen actuando como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Tres últimas preguntas porque la Tere está por acá. Hola Tere, me llamo Fran, aquí. A mí me gustaría saber, más allá de la convención, igual haciendo el enlace con la última elección, ¿por qué a tu juicio, y dada tu experiencia en la convención, por qué crees que la izquierda tiene tanta facilidad, tanto de partidos como agrupaciones, para unirse y formar equipos y de alguna forma ponerse detrás de una idea, y la derecha le cuesta tanto agruparse? Pasó, por ejemplo, para la segunda vuelta con Kast y Sichel, que nos dejaron, bueno, muchos nos sentimos que quedamos ahí y muchos votos se perdieron de esa manera, y la izquierda en un momento ya está totalmente agrupada y en cierta postura apoyándolo, por ejemplo, a Boric de manera total y absoluta. ¿Por qué la derecha es tan cobarde en Chile? Yo creo que no es, de nuevo, no creo que sea tan solo cobardía, yo pienso que hay una cosa de idiosincrasia, que la persona que es de derecha es más individualista. Esto para mí no tiene una connotación peyorativa, ¿ya? O sea, es menos, menos de grupo, menos colectivista también. Entonces, bueno, en fin, eso ya, hay una cosa ahí como de personalidad, rasgos de personalidad. Por otra parte, están más en el mundo privado, dependen menos del Estado en general, ¿no es cierto? Hay el Estado, todo, la educación pública, todo cooptado por el poder, por la izquierda. Entonces es mucho lo que se juegan. O sea, imagínate lo que se perdió acá, o lo que perdieron. ¿Y para qué decir cuando pierden una elección? Entonces, y tienen un poder enorme. O sea, tú dices, yo en algún minuto yo era, ya no, si hay que eliminar 10 ministerios y sacar a 500.000 funcionarios públicos, yo era como de esa idea. Y no es que hoy día no esté a favor de esa idea, pero entiendo que es muy compleja, porque te paran el país estas personas. Entonces no es tan simple como que, llegó el presidente y hizo esto, y ¿qué? ¿Va a sacar militares? Te paran un país. Entonces, te fijas, es mucho lo que se juegan. Entonces yo no creo que sean tanto más idealistas, yo creo que tienen más interés, más intereses de por medio. ¿Sí? ¿No alcanzo? No sé. Tenemos esta última dos preguntas. Hola, Tete. Te quiero dar las gracias antes que todo por todas las intervenciones que hiciste dentro de la convención, porque creo que eso dio mucho material. Creo que siempre se ve eso de, hoy dar material, se da como mucho como para el enemigo en esta batalla, pero yo te doy las gracias porque nosotros fuimos una de las personas que apoyó mucho el tema de compartir videos, de hacer videos, y nosotros nos damos cuenta y me decían, mira, la tele está hablando de algo que no tiene nada que ver con la votación que están haciendo, y la están interviniendo, le están diciendo, por favor, cállese porque no tiene nada que ver, y aún así, eso hizo de que saliera material. El mismo hecho de haber enojado a Stingo, nosotros fuimos parte de las personas que hicieron el afiche de Stingo, y eso se difundió como mermelada. Entonces, ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo lo ves tú de aquí adelante? ¿Cuál vendría a ser ese enemigo para dar esa batalla cultural? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿O de dónde sacamos material? ¿O cómo lo hacemos para ir direccionando esa batalla? Es el problema, porque en ese proceso estaba muy fácil de identificar, ¿no? O sea, yo creo que es el Partido Comunista. En las encuestas que nosotros manejamos, al menos, la persona mejor posicionada de izquierda como candidata presidencial, la que obtiene más menciones espontáneas, eso es fuerte, es Camila Vallejo. Por ahí va la cosa, Camila Vallejo, Carol Cariola. Yo creo que si queremos personalizar,
Ahí está el riesgo más grande que enfrentamos y claramente es mucho menos torpe que el resto del gobierno, ¿no es cierto? Ya, eso por una parte. Ahora, yo creo que el riesgo, así como más ideológico, es el comunismo. O sea, es eso, más allá de que ella es comunista, pero me refiero, la mentalidad que hay detrás es el comunismo. Solo que como con variantes, con una especie de versión como maquillada, pero es comunismo. Ese es, no sé, una versión difícil porque además es una versión que se te dispersa en muchas aristas, o sea, es como ya el activismo feminista, el activismo acá, y la gente la gente no lo identifica, llega como causa mujer. Entonces identificamos, es muy difícil de enfrentar porque no es una causa, un discurso, son miles de discursos. Es un activismo supuestamente feminista, entonces para defender a las mujeres. El otro, no, es que ambientalista. Entonces hay que abordar todo y eso es muy difícil. Entonces hay que entender bien, y eso es una charla que yo me dediqué a dar en la previa de la elección, una charla explicando en el fondo cómo opera el activismo que tiene una forma de operar transversal. O sea, el activismo, el animalismo no está muy lejos del feminismo, o sea, es la misma cuestión, con distintas causas. Al ecologismo, al animalismo, el feminismo, ¿qué otra cosa? Todos los ismos. Todos los ismos, sí. Chiquillos, con esta última pregunta, por honor al tiempo, porque la Teresa se tiene que ir. Por mi marido. Por el bien del matrimonio que estuvo muy en riesgo en todo este proceso. Bueno, hola Tere, Franco por acá. Me gustó mucho tu charla, estoy muy atento escuchándote. No miré mi celular en todo el rato, supongo que es un gran logro, es un gran logro para Generación Z, así que... ¿Qué edad tenés tú? 18. 18. Así que, bueno, dentro de todo lo que conversaste, hablaste, cuando como constatabas tus experiencias y todo el tema, hablabas como de lo que era el sector, mi sector, el tema del sector, etcétera, etcétera, pero como que lo que yo por lo menos entendí, o lo que creo haber entendido atentamente, era básicamente personas que no estaban prestando la ayuda, que tenían como comportamientos reacios y que, me perdona si me excedo, se comportaban como sodomitas del poder, básicamente. Sí. Entonces te lo pregunto directamente, ahora después de toda tu experiencia y todo, ¿es tu sector igual o no? No. O sea, lo que pasa es que, a ver, si ideológicamente hablando es evidente que uno está del lado de la derecha y no está del lado de la izquierda, ¿no? Pero yo no voy a usar más esa etiqueta, porque hoy día usar esa etiqueta es identificarse con un sector que uno considera genuinamente que ha hecho las cosas mal, que ha sido defensora de intereses corporativos, no de ideas, y por tanto yo no me identifico con eso. O sea, uno busca ya liberal y la gente te queda mirando, pero tú eres contraria al aborto, entonces la gente no entiende que claro, pero la gente no entiende cuando tú dices liberal, lo entienda como, no sé, que uno va a andar con una bandera LGTB, digamos, o sea, no entiende. Pero yo prefiero casi confundir con la etiqueta antes de seguir usando esto, porque yo creo que es una etiqueta muy, o sea, que se presta para malos entendidos, digamos. O sea, empezamos a cargar, y es lo que un poco nos pasa como sector, es que estamos cargando con pecado de más ajeno. O sea, nosotros no hemos sido parte de toda esta gente que se coludió, que esto, que lo otro, que le dictaron, que le dictaban las leyes, qué sé yo, que hizo acuerdos con la izquierda. En fin, nosotros no somos eso, no hemos cometido estos errores, quizá cometeremos otros en el futuro, pero eso no lo hemos cometido y no hay por qué cargar con errores ajenos. Entonces, en fin. Oye, muchas gracias, Tere. Muchas gracias.